Hola hermanos, ¿cómo están? Hoy cambiamos un poquito de escenario para variarle un poquito y pues estamos listos para poder empezar con la enseñanza de esta noche, en este miércoles. Y vamos a considerar la palabra de Dios, porque la palabra del Señor hemos aprendido que es tan rica, que es tan preciosa. Y la palabra del Señor pues es eterna, pero en su riqueza y en su preciosidad es tan grande que realmente ha sido el alimento para el pueblo del Señor por siglos. La palabra del Señor sigue siendo nuestro alimento en esta hora para todos los que creemos en Cristo, así como fue en otros tiempos y en otros siglos para todos aquellos que eran temerosos del Señor. Entonces pareciera que nunca podemos terminarla de leer. Leemos una cosa y sale otra y leemos otra vez lo mismo después de otra vuelta y entendemos otras cosas. Ya sabemos toda esa situación, ¿no? Pero parecía ser que nunca podemos terminar de sacar, de desentrañar, de desenterrar todos los tesoros que están ahí escondidos en ella. No importando cuántas veces la hayamos leído, necesitamos depender del Señor para leerla. Y también que sea el propio Espíritu Santo el que nos guíe. No porque ya no sabemos algunos textos, quiere decir que ya lo tenemos hecho. Si el Espíritu de Dios no nos revela en el momento la palabra rema, la palabra para el momento que estamos viviendo, entonces no está viva la palabra. Así es que no importa cuánto la hayamos leído, vamos a seguir necesitando siempre al Espíritu de Dios para poder seguir caminando en todo esto. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias esta noche por habernos permitido, Señor, estar reunidos otra vez delante de ti como iglesia. Aunque sea por este medio, Señor, te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas, vivifícanos, sánanos, revitalízanos, Señor, fortifícanos, Señor, danos vigor, vigorízanos, Señor, para poder seguir trabajando para tu obra y seguir, Señor, caminando en las cosas del Espíritu. Padre, a ti encomendamos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Aleluya. Bien. Vamos a hablar un poquito acerca de la verdadera sabiduría y vamos a ver varios textos en la Escritura acerca de todo esto. Solamente te digo que la verdadera sabiduría es Cristo, pero fíjate, por ejemplo, podemos decir esta frase: Dios tiene el control de todo. Y ya creemos que tenemos mucha fe porque Dios tiene el control de todo, y yo sé que Dios tiene el control de todo, entonces ya me quedo con ese control de todo que tiene Dios. Pero necesitamos saber muchos detalles de cómo es que Dios tiene el control de todo, de cómo es que Dios trabaja y de cómo Dios se está moviendo. Ese es el conocimiento de Dios. Entonces, después de haber visto el contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría divina, el apóstol Pablo subraya que existe una sabiduría predestinada para la gloria de la iglesia. Escucha esto. Hay una sabiduría divina predestinada para la gloria de la iglesia, según lo que el apóstol Pablo habla acá. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor y temor y temblor. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esta lectura está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2 y versículo 4. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo aquí? El apóstol Pablo nos muestra que él se propuso esto y que nadie es suficiente sino solo el Espíritu Santo. Nadie es suficiente sino solo el Espíritu Santo.
y nosotros tenemos el mismo espíritu que Él. Entonces, el Espíritu Santo, quien tiene que mostrarse, nos dice a continuación el porqué. Dice, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Qué diferencia tan grande hay cuando las personas ven cierta sabiduría en la gente y basan su fe en esa sabiduría, pero no en el poder de Dios? Y a veces pensamos que el poder de Dios es un milagro, ¿no? Que un paralítico camine, que un cáncer sea sanado. Sí es el poder de Dios, pero no solamente es eso. Hablar de que nuestra fe esté cimentada en el poder de Dios implica muchas cosas. Así es que vamos a contrastar lo que es característico de la iglesia, que es Cristo como poder y sabiduría de Dios, ¿no? Con lo que buscaban los griegos. ¿Te acuerdas? Ahí en Corinto, lo que buscaban los griegos, con todos sus tipos de sabiduría, o los judíos con sus señales y milagros. Ahora, no toda la sabiduría que se predica desde los púlpitos es la sabiduría de Dios. Muchos creen que porque el que predica es muy simpático, ¿no? Te hace reír y te dice algunas cosas, o sea, como que dice, qué sabio es este hermano, ¿no? Y dice algunas verdades ahí, pero no todo es sabiduría de Dios. En verdad no todo es la sabiduría de Dios. Acuérdate que el hombre comió del árbol de la sabiduría del bien y del mal, o del conocimiento del bien y del mal. El hombre adquirió una sabiduría humana, satánica. Una sabiduría que te puede apantallar. Pues ahí están los grandes filósofos. Ahí está Nietzsche y muchos otros, ¿no? Que fueron grandes filósofos y filosofaron sobre la vida con puros rollos alucinógenos que son totalmente contrarios a Dios. Entonces, vamos a tratar de contrastar lo que es característico de la iglesia, que es Cristo como poder y sabiduría de Dios, con, insisto, lo que buscaban los griegos, con todo su tipo de sabiduría, o con lo que buscaban los judíos, con sus señales y milagros, para pensar que así podían creer, pero realmente ellos estaban totalmente desconectados del Mesías, totalmente desconectados del Mesías. Pablo nos enseña, guiado por el Espíritu de Dios, que la verdadera sabiduría y el verdadero poder de Cristo mismo son otra cosa. Y nos enseña cómo es esto. Entonces, nos enseña que Cristo es el verdadero poder y la verdadera sabiduría, ¿no? Es el poder, Cristo mismo es este poder. Y Pablo enseña esto. Entonces, fuera de Cristo no hay sabiduría, y fuera de Cristo no hay poder de Dios ni sabiduría de Dios. Pero Cristo es el poder y la sabiduría de Dios, y eso es lo que le fue dada a la iglesia. Entonces, como la iglesia ha recibido a Cristo, bueno, pues entonces el Señor Jesucristo ha sido hecho por Dios, dice la Biblia, sabiduría para nosotros. El Señor Jesucristo ha sido hecho por Dios, sabiduría para nosotros. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Esta sabiduría oculta, no del ocultismo, no estoy refiriéndome a eso, sino oculta porque Dios ha querido reservar para un tiempo, y este es el tiempo el de la iglesia. Entonces Dios quiso reservar esta sabiduría escondida, oculta, en otros tiempos, para el tiempo de la iglesia. Entonces, ¿desde cuándo comenzó a verse esta sabiduría que es Cristo, la sabiduría en la iglesia? Bueno, desde que le fue revelado al apóstol Pablo por el Espíritu que Cristo es sabiduría y poder de Dios. Aleluya. Dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esta sabiduría que es Cristo, Dios la predestinó
desde antes para nuestra gloria. Así es que bendito sea el nombre del Señor por Jesucristo, nuestra sabiduría y nuestra gloria. Esta gloria es para la iglesia. El Señor quiso vestir a la iglesia de gloria, aleluya, quiso vestirla de Cristo. Quiso vestirla de lo que es Él mismo, ¿no? Entonces, como le dio gloria solamente a su propio Hijo, a su propio Verbo, a su propia sabiduría, entonces Dios guardó esta sabiduría para nosotros, la iglesia. ¿No te da gozo eso? A mí me da mucho gozo eso. Yo lamento mucho que muchas personas a veces podemos estar viendo los defectos solamente en la iglesia, pero no vemos a la iglesia. Los defectos de la gente, los pretextos que ponemos, nos tapan lo que es la iglesia y nos perdemos de aquella gloriosa vestimenta que Dios proveyó para la iglesia desde tiempos antiguos. Entonces Dios guardó algo que ni siquiera a los propios ángeles les quiso contar. O sea, los ángeles ni siquiera sabían de eso. Y sabemos que entre ellos hay 3 celestiales de gran categoría, que incluso el mismo Pablo describe en Colosenses, ¿no? Aquellos seres del mundo invisible creados para Cristo y creados por medio de Cristo, dice el apóstol Pablo. O sea, Cristo los creó, como lo veíamos la vez pasada. Cristo creó a los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, terafines, los tronos, las potestades. El Señor las creó para Él y por medio de Él, ¿no? Aquí se nombra en relación con ellos, en Colosenses se nombra a Cristo en relación con todos ellos, ¿no? Insisto, tronos, principados, potestades, dice aquí, gobernadores, etc. Entonces, podemos asociar también estos tronos con los tronos de los 24 ancianos celestiales que están delante del trono de Dios y que llevan sus coronas y las ponen a los pies del Señor, y que también en el capítulo 24 de Isaías, en el último versículo, son llamados los ancianos, y al llamarles así, bueno, y aparecen en esa posición tan especial rodeando el trono de Dios, podemos imaginarnos que son criaturas más antiguas, de las más antiguas que Dios creó en el mundo invisible. Él tiene una corte celestial que creó desde hace mucho tiempo, tiene un trono de ancianos que Él creó, son seres celestiales que Él creó hace muchos, no sé en qué momento los creó, pero son de los más antiguos y conocen la historia celestial porque ellos han sido testigos desde que fueron creados. Entonces, ellos, esos ancianos que tiran sus coronas delante del trono de Dios, conocen la historia desde que fueron creados. Sin embargo, ni siquiera a ellos Dios les reveló todas estas cosas de las que habla el apóstol Pablo. O sea, se las manifestó, pero se las reservó para la iglesia. Aunque hay ángeles altísimos, por ejemplo, el ángel que se aparece ahí con Daniel, para contarle cosas que estaban escritas acerca del futuro de Israel y de la historia del libro de la verdad. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los libros? Que estudiamos el libro de Apocalipsis, perdón. Estudiamos el libro de Apocalipsis, ahí hablamos del libro de la verdad. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Esto está en Daniel 12:21. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y ahora yo le mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Daniel 11:2. Y así empieza este ángel a revelarle a Daniel lo que está escrito en el libro de la verdad. Era un ángel impresionante, es un ángel impresionante, hablándole en este capítulo acerca de la historia futura, incluso hasta la resurrección y la segunda venida del Mesías. Bueno, a pesar de todas las revelaciones, escucha esto, el apóstol Pablo nos dice aquí que hay cosas que los ángeles desean conocer. Lo que estoy tratando estamos hablando de la verdadera sabiduría divina, es de lo que estoy hablando, estamos tocando el punto de esta verdadera sabiduría. Lo que estoy tratando de decirte es la gloria tan grande que Dios reservó para su iglesia preciosa, la iglesia que le busca, la iglesia que le adora, la iglesia que cree en Él, la iglesia que camina con Él, en Él y para Él.
que ni los ángeles conocían, ni los más fuertes ni poderosos. Porque Pablo lo dice así, que hay cosas que los ángeles desean conocer. O sea, como que sabían a lo mejor el bosquejo de algunas cosas, ¿no? Las profecías, pero ellos van a decir, Señor, ¿cuál es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿No? Y dice el Señor, en su tiempo será revelado para mi iglesia. Entonces, podríamos explicar esta situación así. En la actualidad, vemos que existen bestsellers, ¿no? O sea, libros así que son, no sé, se han dado mucho las películas que son trilogías de películas o libros de gente que quiere ver o leer, según sea el caso. Bueno, si hacemos una comparación de esta situación con lo que ocurre en el cielo, vemos cómo se le presenta a los ángeles la edificación de la iglesia, que ha sido el acontecimiento más importante que ahora está sucediendo. ¿Qué? La edificación de la iglesia. Hermano, esto que te estoy hablando y esto que escuchas como predicación es el acontecimiento más importante para la iglesia. Yo sé que el enemigo ha querido desviar todo esto en cuestiones de otras cosas, no materiales y riquezas y todo este rollo, pero tenemos que saber que el acontecimiento más importante que ahora está sucediendo es la edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque es como la tercera parte de la escena. Es en donde se está desarrollando la parte más importante, ¿no? De la que no se apartarían los ojos de nadie. O sea, como si no, es que viene la parte final, no me pierdo esta serie porque es la parte final. Y entonces hay una gran expectación de ángeles esperando ver todo esto. Y ahí estamos tú y yo en el escenario de todas estas cosas. Así es que en el cielo los ángeles han visto la maravillosa historia de la Trinidad, han visto la preciosa historia de la encarnación, han visto la historia de la encarnación del Verbo, pero también la historia del Verbo que introdujo la edificación del Espíritu en medio de la iglesia. Entonces, de repente, el Espíritu Santo nos dice por medio de Pablo que hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Primera de Corintios 4:9. Entonces, en el cielo hay una expectación impresionante de cómo se va a desarrollar toda esta historia, toda esta gloria que Dios fue preparando y que fue dando a conocer paulatinamente y que va a dar a conocer todavía. Ellos están expectantes de ver cómo va a finalizar todo esto. Hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Así es que este apóstol, Pablo, hablando de Pablo, se consideró a sí mismo como el más pequeño de todos los santos, y creemos que no decía esto, mis hermanos, él por diplomacia, no, es que soy muy humilde, yo soy el más pequeño de todos. No, yo creo que no lo decía así. Él se decía el más pequeño de todos los santos, y no era por diplomacia. Él era consciente de su debilidad humana. Pablo era consciente de que él estaba en su humanidad era débil, y por eso no desaprovechaba la gracia de Dios. Este es un secreto que el apóstol Pablo encontró. Era débil, pero entonces él no desaprovechaba la gracia de Dios para nada, ¿no? Era algo que el apóstol Pablo descubrió. A mí, que soy más que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, Efesios 3:18. Y luego hay una comita aquí, añade una conclusión, dice, porque no puso punto final, dice, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Esa palabra dispensación podríamos decir que es una traducción parcial, y ahorita te explico por qué.
Una palabra más completa sería economía, es decir, del misterio escondido. Es la economía del misterio escondido, el evangelio revelado, riquísimo de Cristo, lleno de Cristo, saturado de Cristo. Y también el ministerio que el Señor llevó a cabo a través del Espíritu Santo por medio de los apóstoles, nos enseña que Dios nos mostró que había un misterio de la economía del evangelio que es para restaurar al otro, pero restaurarlo a la economía de Dios. Es decir, Dios va a restaurar en el mensaje del evangelio para la economía de Dios todas las cosas. Déjame decírtelo de esta manera. Dios nos enseña por medio del apóstol Pablo cómo ser salvos, pero también nos enseña para qué somos salvos. Él dice que el misterio escondido es la sabiduría oculta de Dios, que habla a los corintios y ahora le está hablando a los efesios, o habla en los efesios. Dice que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en lugares celestiales. Fíjate, no solo en el milenio, no solo en la Nueva Jerusalén, sino desde ahora, es decir, desde los siglos pasados, estos 21 siglos, ¿no?, que hemos vivido, caben en este ahora. Es decir, que ha sido dada a conocer ahora. ¿En qué? En 21 siglos, esta preciosa sabiduría de Dios. Entonces, estos principados, estas potestades, estos ángeles, son los espectadores de esta tercera escena del espectáculo. Ahí están los tronos de los ancianos, ahí están los ángeles, ahí están los arcángeles, ¿no?, porque eran el espectáculo de la gloria del Señor, y luego del tremendo espectáculo de la venida del Señor Jesucristo visto a los ángeles. ¿Y cómo se llama cuando está el Señor Jesucristo en la cruz? Bueno, ¿sabes cómo se llama? Vamos ahí a Lucas 23, 48, quiero que leamos ese texto. Lucas 23, 48. Dice aquí, dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, subraya esa palabra, en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Te lo vuelvo a repetir. ¿Cómo se le llamaba o cómo se le llama cuando está Jesús en la cruz? También se le llama espectáculo. Y la gente lo estaba viendo. Lucas 23, 48. Y resulta que nuestro Dios y Padre, para no ocultar, sino para mostrar su propia gloria y la de su Hijo, permitió que continuara el espectáculo para la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces el Espíritu Santo le llama espectáculo a Jesucristo crucificado en la cruz. Y el Espíritu Santo permite, para la gloria de su Hijo, que continúe el espectáculo en la iglesia. Y entonces dice que es un espectáculo no solamente para los hombres, porque se podría haber dicho que el misterio y la sabiduría de la iglesia es para Jerusalén, es para Judea, es para Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Pero no solamente es, porque aquí Pablo está hablando de principados y potestades mirando ahora, aprendiendo de Dios por la iglesia. Ahora, ¿quién se iba a imaginar esto? Que los principados, las potestades, los ángeles están aprendiendo de Dios por medio de la iglesia. Y que ellos nos están mirando a ver qué ocurre con todo esto que va a ocurrir y que está ocurriendo. Yo no sé cómo le hace el Señor para ocultar nuestras faltas y tanto pecado, hermanos, que de repente tenemos.
Pero tenemos la gran oportunidad de reconciliarnos con Dios todos los días para que los espectadores aprendan todo esto. En el pasado tenemos al ángel Gabriel. Este ángel Gabriel comunica muchas cosas. Aquí está escrito, comunica muchas cosas. Y viene este otro campo que le comunica, este otro ángel, no sé por qué campo, que comunica a Daniel y a nosotros lo que está escrito en el libro de la verdad. Pero ahora dice aquí Pablo que aún en el cielo, mis hermanos, están viendo esta clase, o mejor dicho, están viendo esta película que está de moda. Hay una película de moda en el cielo que se llama La situación de la iglesia revestida de gloria, en donde ellos están diciendo todo lo que están emocionados con todo lo que está pasando. Y ahora en el cielo está de moda, mis hermanos, esta película este espectáculo que se llama La edificación de la iglesia. En una película siempre hay villanos, los que son malos, luego son buenos, luego los que son los héroes, ¿no? Bueno, pues lo mismo acá. Hay quienes empiezan y no terminan, hay quienes lo hacen de mala gana, hay quienes todo lo que sabemos. Pero hay otros que lo hacen con todo su corazón y están trabajando para Dios y dándose para Dios. Y entonces ellos están diciendo, no, este es un héroe, Dios lo está levantando. Y mira aquel o aquellos, cómo está, mira ese matrimonio, esa familia, cómo está sobresaliendo. Es un espectáculo el que se está viendo en el cielo. Es la película de moda, es el espectáculo de moda que ellos están viendo. La edificación de la iglesia. Y entonces cuando se convierte un hombre, hay gozo en el cielo, es un gran espectáculo que ellos están viendo, pero así también hay espectáculo del otro lado que están viendo y luchando contra la iglesia, que son los principados, potestades rebeldes en los lugares celestiales. Ahí están otros queriendo hacer caer, queriendo destruir la escena gloriosa, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí están ellos. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y entonces así está la situación. Entonces podemos decir que el Padre junto con el Hijo y el Espíritu Santo, en el momento de decir, hagamos al hombre, dio como resultado que ese hombre que se propuso es la iglesia. Es el hombre nuevo del que habla Pablo en Efesios, en un sentido de tipología, ¿no? Entonces, cuando estaba comenzando, este hombre ya cayó y ese vaso se quebró. Pero si Dios dijo hagamos, es como cuando el Señor le dijo a Jeremías, levántate y vete a tu casa, o vete a casa del alfarero. Y descendía a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, ¿no? Entonces ahí el profeta nos está diciendo cómo esa vasija se rompió y se echó a perder, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, perdón, oh casa de Israel. Esto está en Jeremías 18, 2 y 6. Bueno, esto Dios se lo mostró a Jeremías para manifestar cómo es Dios, para enseñarle cómo es Dios. El Señor está haciendo lo suyo, aunque a veces su pueblo, al igual que Israel, le falló. Pero Dios aún sigue con un remanente. Siempre Dios tiene un remanente. La iglesia no es perfecta, pero Dios tiene un remanente. Yo quiero estar en ese remanente. Tú quieres estar en ese remanente. Todos queremos estar en ese remanente. Esto se lo mostró entonces Dios a Jeremías para mostrarle justamente cómo es Dios. Fíjate. ¿Quién hizo esto? El Mesías lo ha hecho. El Mesías lo ha realizado. Aleluya. Gracias a Dios por Jesucristo, su Mesías. Lo que fue propuesto fue realizado con Cristo. Finalmente el Señor Jesucristo lo llevó a cabo. ¿Quién es el Mesías?
Es la persona del Hijo de la que ya hemos estado hablando, del Verbo que estaba con Dios. Quiere decir que se hizo con el Hijo de Dios. Entonces, con Él, es decir, con el Hijo, con el Verbo, con el Hijo, Dios crió. Con el Hijo, Dios redimió y llevó al hombre a su realización. Qué interesante. Y ahora, Él por el Espíritu se dispensa a la iglesia. Él se da a la iglesia para formarse en ella, de esto ya hemos hablado, para formarse en ella, y esa dispensación de Cristo en la iglesia es el nuevo hombre. Ese sí es del que habla Efesios. Aquello era una tipología, se echó a perder, como el vaso del alfarero se le rompió, pero hizo otro, hizo otro, y entonces este es el nuevo hombre. Cristo en la iglesia, llevando a cabo su vida, es el nuevo hombre, y es él quien cumplirá la palabra que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora, mi hermano, la iglesia contiene y la iglesia porta a Dios. La iglesia tiene un contenido y trae a Dios en su propia vida. ¿Para qué? Para representar al Señor. Y entonces las puertas del Hades no prevalecerán. Esta es una lucha verdadera, una lucha cósmica. Esta es una lucha real, una lucha concreta y verdadera. El Señor nos dice: yo estoy con vosotros, bendito sea su nombre. Yo quiero darle gracias a Dios por eso y decirle esto: Señor, te doy gracias porque tú estás con nosotros. Así lo dijiste, Señor, según tu palabra. Yo estoy con vosotros y tú estás con nosotros. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Aleluya. Esto lo digo para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Y que lo necio del mundo que escogió Dios, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios escogió lo necio, lo que no sirve para nada, lo menospreciado, y le dio el más alto precio a lo que no tenía precio, no tenía valor. Tú y yo no teníamos valor, pero Dios nos dio valor. Porque dice que el tesoro está en vasos de barro para que la gloria y el poder sean de Él y no de nosotros. Entonces yo soy un vaso de barro, pero tengo el tesoro precioso que es Cristo. Entonces soy un vaso de barro con un valor impresionante. Aleluya. Con un valor impresionante, lo mismo que tú. Lo mismo que tú. Volvamos allá a 1 Corintios, en donde leímos hace ratito, en el capítulo 2. Dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, hablando de esa sabiduría. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó. 1 Corintios 2:8. Estas cosas, mis hermanos, no se descubren de abajo hacia arriba, sino que tienen que venir de arriba hacia abajo. Babilonia se levantó de abajo para arriba, pero la Jerusalén celestial desciende de arriba hacia abajo, porque el arquitecto y el constructor es Dios. Así es que viene del cielo para abajo. Qué tremendo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 2:10. Bueno, estas son las cosas que Dios ha preparado a los que le aman, y qué privilegio de nosotros, mis hermanos, la iglesia, que Dios preparó todo esto para nosotros, vestirnos de esta gloria, y somos un espectáculo que estamos siendo observados. Así como Cristo era un espectáculo, así nosotros somos un espectáculo. Ahora, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. 1 Corintios 2, 11 y 12. Fíjate, el mundo constantemente nos está llamando. A toda hora. Nos está llamando por todas partes.
Nos está llamando por el radio, nos está llamando por la televisión, nos está llamando por la propaganda, nos está llamando por la calle, nos está llamando por el internet. ¿Para qué? Para que lo recibamos. Él está todo el tiempo llamando. El mundo está llamando, para que lo recibamos. Pero la iglesia no quiere recibir otro espíritu. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, aunque Él está llamando. Está llame y llame. Y tú sales a platicar con alguien que no es cristiano y te está llamando. Y ves una serie de televisión y te está llamando. Y vemos un programa y el mundo nos está llamando. Entonces, pero la iglesia no recibe ni quiere recibir otro espíritu. Y como dice el Señor, las ovejas le siguen porque conocen su voz. Juan 10, versículo 4. Dice, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 1 Corintios 2:12. Entonces, Pablo, con otras palabras, nos dice lo que ya ha dicho el Señor Jesucristo respecto del Espíritu cuando Él venga. Ahora vamos a ver aquí una de las funciones del Espíritu. Dice, Él los guiará a toda verdad. Padre, gracias por tu Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y la verdad es Cristo. Hay gente, Señor, sabia mundana que dice que no hay verdades absolutas, pero tú, Señor Jesús, eres la verdad absoluta. Aleluya. Tú eres la verdad absoluta. Y esas personas, Señor, cuando mueran, si no se arrepienten, se darán cuenta del error tan grande, Padre, que cometieron al rechazar a tu Hijo único, al que tú enviaste a la única verdad en el universo absoluta, Cristo Jesús, tu Hijo. Aleluya. Entonces, Él los guiará a toda verdad. Luego dice, me glorificará, Juan 16, 13 y 14. Es decir, Él nos va a abrir los ojos acerca de nuestro Señor y Él también lo glorificará. El Padre busca la gloria del Hijo y el Hijo no busca su propia gloria, sino la del Padre. Y el Espíritu busca la gloria del Hijo. Y así es la Trinidad. Qué interesante. El Espíritu busca la gloria del Hijo, el Hijo busca la gloria del Padre. Y entonces en la Trinidad no hay rivalidad, no hay competencia, obviamente. Él es un solo Dios y es uno en tres. Entonces el Señor es de una manera tan especial que tenemos que entender esto. Él nos quiere conquistar, mi hermano, para que nosotros estemos en el mismo espíritu. Ese es su anhelo. Obviamente esto nos va a quitar toda nuestra vanagloria, nos va a costar muchas cosas, pero aquí la cuestión es esta: ¿queremos seguir al Señor o no? Si tú quieres seguir al Señor, nos va a costar mucho. Continúa diciendo la carta: el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 1 Corintios 2:12. Es decir, no va a bastar el tiempo ni el milenio para conocer al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y Dios y Padre nuestro y a su Hijo Jesucristo. Ahora también sepamos lo que Dios nos ha concedido, dice ahí, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bien, nos damos cuenta que también esta sabiduría de Dios manifestada en la iglesia se refiere, mis hermanos, a lo que Dios nos ha concedido. A ver, si yo te preguntara ahorita, ¿qué te ha concedido Dios en la iglesia? A lo mejor algunos dicen, no, pues un novio y me frustré, o una novia y no me hizo caso, o un hermano que le caigo mal y que todo el tiempo me está buleando, porque hay eso también. Hay eso también. Y este es un mensaje para los jóvenes, entre los 18 a los 13 años. Jóvenes, yo les digo esto, si ahorita están viendo este mensaje con sus padres,
dense cuenta que a veces el enemigo les quiere usar a ustedes para despreciar a otros hermanos. Y se hacen las bolitas entre unos y desprecian a los otros. Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso porque el diablo les puede robar muchas cosas a través de tener una actitud como si se tuviera en la prepa, una actitud en la carne, en el mundo, como si se estuviera en la secundaria. Debemos tener mucho cuidado de no considerar y de amar a todos los demás hermanos que están junto a ustedes. No hagan acepción de personas, jóvenes. Se los digo en el nombre del Señor Jesucristo. Así es que, déjame repetirte esto. Te decía que nos damos cuenta que también esta sabiduría de Dios manifestada en la iglesia se refiere a lo que Dios nos ha concedido. Y escuche esto también lo sabe Satanás. Porque él ha querido ser igual a Dios. Entonces el diablo piensa que Dios es egoísta y trata de presentar una distorsión de Dios, él, al hombre, diciéndole a Eva que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, como diciendo Dios no quiere que tú seas esto. El diablo quería echar a perder la obra de Dios justamente y entonces engañó a Eva. Eso está en Génesis 3:5. ¿Qué hizo Satanás? Mostró un Dios que no es el verdadero. Pero Dios hizo todo lo contrario. Porque Él quiso hacer al hombre, dice la Biblia, a su imagen y semejanza, mientras que Satanás quiso ser semejante al Altísimo. Qué contraste, ¿no? O sea, Dios nos hizo a su imagen y semejanza y Satanás quería ser semejante al Altísimo. Fíjate, la imagen y semejanza de Dios también la va a demostrar por medio de la iglesia. Dios. Ya lo demostró Jesucristo, porque Jesucristo, el Verbo de Dios, se encarnó. Él fue un hombre, no solo vino a nosotros como Dios, sino vino a ayudarnos a nosotros de hombre a hombre en imagen de Dios. Qué glorioso. Entonces, Dios no va a pelear con Satanás, porque Él de un soplo lo puede desaparecer. Gloria al nombre del Señor Dios Todopoderoso. Él de un soplo lo puede hacer desaparecer, pero Dios tiene en su corazón una razón. Hay cosas que Él ha revelado a nosotros sus hijos. Dice, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 1 Corintios 2:13. Entonces, Él habla de dos cosas espirituales. Y dice que se acomoda la una a la otra. Lo espiritual es lo que Dios ha concedido y se acomoda a lo espiritual, que son las palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, las palabras que yo os he hablado, dijo él, son espíritu y son vida. Y entonces se acomodan a la realidad. Esa realidad es el espíritu y este espíritu es la iglesia predestinada. Entonces, lo espiritual de Dios se acomoda a lo espiritual de la iglesia que está predestinada para hacer la gloria de Dios en esta tierra. Espero que entiendas esto que te estoy diciendo. Que Dios nos ayude a tener entendimiento de esto. La iglesia no puede hacer eso por sí sola. Por eso el apóstol Pablo dice que el depósito de Dios es guardado mediante el Espíritu. O sea, confiado en el Espíritu Santo y que sea Él quien nos ayude. ¿Por qué? Porque es Él justamente la realidad de las cosas. Y entonces el Espíritu no se nos da a nosotros por las obras de la ley, sino la Biblia nos enseña que el Espíritu de Dios viene por la gracia de Dios. Y es gracias a Dios que viene este Espíritu, no por nosotros. Gracias a Dios por la gracia de su Espíritu. El Espíritu de Dios es un don, es un regalo. Es suministrado y hace maravillas por el oír, por la fe y por creerle.
Entonces, cuando nosotros oímos y le creemos, Él hace maravillas. Dice el Salmo 81:10, abre tu boca y yo la llenaré, ¿no? O sea, las maravillas de Dios, tenemos que aprender a hablarlas. Ahora, lo que Dios ha concedido exclusivamente a la iglesia, mis hermanos, es impresionantemente grande. Te lo repito, lo que Dios le ha concedido a la iglesia es impresionantemente grande y lo hace para alegrarse con la iglesia. Es como cuando tú le das algo a tu hijo porque lo amas y te gozas con él. Yo, aunque a veces no estoy de acuerdo con algunas cosas de mis hijos, cuando les doy algo, me gozo con ellos porque lo tienen o se los puedo dar. Déjame ponerte un ejemplo. Eso de que no estoy de acuerdo me refiero a que ellos de repente tienen su opinión sobre algunos asuntos, pero eso no interfiere nada con el amor de padre que yo tengo por ellos. Entonces, cuando yo les doy algo y se gozan con eso y les alivia la situación, yo me gozo junto con ellos y digo, Señor, gracias porque me permite todavía poder suplir o hacerles o darles. Esto fue obviamente desde que ellos eran niños, te estoy hablando de eso, ¿no? Entonces, vemos que lo que Dios ha concedido exclusivo a la iglesia es tremendamente grande y lo hace Dios para alegrarse con la iglesia. ¿Para qué? Para que sus ángeles y aquellos ancianos, serafines, querubines y arcángeles también se gocen con Dios, se maravillen y también aprendan del Señor. Déjenme ver la hora. Vamos bien. Entonces la iglesia tiene un testimonio y la iglesia tiene tenemos, déjame incluirme, una encomienda especial. Lo que el Señor le ha dado a la iglesia, mis hermanos, es un testimonio posible que no está en el mero judaísmo, no está en la ciencia, no está en una academia, no está en la filosofía, no está en las religiones, sino solo la iglesia puede dar testimonio de verdad. El cielo debe estar pendiente de este testimonio de la iglesia que es en el Espíritu. El Señor Jesucristo nos había prometido al Espíritu Santo y que ahí iba a estar la iglesia. Si tú y yo le damos una mirada a la iglesia, vemos el por qué Jesucristo dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Juan 16:13. Fíjate, la historia de la iglesia se nos muestra mediante el Espíritu. Donde esté el Espíritu de verdad, ahí está la iglesia. Entonces, cuando tú estudias la historia de la iglesia, no todo es la iglesia, ¿me explico? Sino donde esté el Espíritu de Dios, ahí está la iglesia. Entonces, las principales preocupaciones de la iglesia del Señor en los primeros siglos era procurar conocer a Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, Él indujo a sus discípulos a indagar en la primerísima prioridad diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Fíjate qué interesante pregunta les hace el Señor Jesucristo a los discípulos. Es como decirles, a ver, indaguen qué dice la gente que es el Hijo del Hombre. Qué tremendo, ¿no? Y mira, aquí hay muchas cosas muy, muy interesantes en esta plática que el Señor tiene ahí con ellos, ¿no? Cuando les pregunta quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y otro alguno de los profetas. Entonces, los discípulos fueron como muy diplomáticos al contestarle de esta manera al Señor Jesucristo. Y después de hacer
presente las opiniones humanas o patente las opiniones humanas acerca de Él, el Señor Jesús les pregunta, ¿quién decís que soy yo? Fíjate, Jesucristo consideraba a los suyos distintos a los demás. Eso piensan los de allá. Pero ustedes, los míos, ¿qué piensan? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Dice acá. Entonces, el Señor consideraba a los suyos distintos a los demás y no les hace esta pregunta como si Él no supiera la respuesta, sino Él quería que se hiciera patente la confesión que iba a venir enseguida, ¿no? Por lo menos inicialmente entre ellos. Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjate, lo que dijo el apóstol Pedro sin duda fue una revelación de Dios, porque el mismo Jesús le dice, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y yo también te digo. Y entonces aquí el Señor comienza a revelar la iglesia, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, esta es la revelación del Espíritu y lo primero que hizo fue la edificación de la iglesia con una tarea principal que es la siguiente: glorificar al Hijo y también mostrarnos lo que vino a hacer Jesús aquí a la tierra. Qué impresionante está esto. El Padre conoce al Hijo desde la eternidad, pero ahora Él empezó a ser revelado por el Padre y lo hace por el Espíritu de la iglesia para que ella sea testigo juntamente con el Espíritu y en el Espíritu. Entonces, lo primero que el Espíritu Santo empezó a hacer con la iglesia es abrirle los ojos acerca de quién es Jesús. Decía un cantito viejo, decía ahí, es el lirio de los valles, es la rosa de Sarón, ¿no? Y dice, todos deben de saber quién es Jesús. Esto es lo que el Espíritu Santo comienza con la iglesia, a enseñarles quién es Jesús, quién es Jesucristo. Qué interesante. Fíjate, no solamente vemos que el Señor reveló esto, que fue lo primero que reveló, ¿no? Quién es el Señor Jesucristo, sino que Él empezó a edificar la iglesia con esta tarea de glorificar al Hijo y también mostrarnos qué vino a hacer Jesús a la tierra. O sea, yo no puedo decir, Jesús vino a salvar al mundo y ya, ya sé todo. No. Tenemos que entender todos los detalles que Cristo vino a hacer aquí a la tierra. Son tantas cosas. Tantas cosas. Fíjate, lo primero que el Espíritu comenzó a hacer con la iglesia, insisto, es abrirle los ojos acerca de quién es Jesús. Y fue el propio Señor Jesucristo que indujo a la iglesia a esa consideración. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿O que soy yo? ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Entonces el Señor indujo a la iglesia primeramente a esa consideración, porque lo que nosotros lleguemos a hacer depende de lo que sea Jesucristo para nosotros. ¿Te das cuenta? Depende que sea Jesucristo para ti, lo que tú conozcas de Él es lo que tú llegas a hacer. Entonces hay una relación muy íntima entre escucha esto, una relación muy íntima entre la revelación de Jesucristo y la edificación verdadera de la iglesia. Hermano, hay muy poca revelación de Cristo en las iglesias tradicionales, muy poca. Hay teología y hay mucho, pero no sé si me entiendas, la revelación del Espíritu de Dios al corazón de las personas es muy poca.
Y según la Escritura nos enseña, la relación es muy íntima entre la revelación de Jesucristo y la edificación verdadera de la iglesia. Es decir, no habrá una edificación verdadera de la iglesia sin una auténtica revelación de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la verdadera sabiduría de Dios. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por Jesucristo nuestro Señor. Nuestra verdadera sabiduría y nuestro verdadero poder. Cristo para la iglesia, poder de Dios, sabiduría de Dios. Bendecimos tu nombre, Señor, y te exaltamos. Te damos la gloria y la honra y la alabanza por siempre, Padre. Y te honramos con todo nuestro corazón, Padre. Transforma nuestro corazón, que podamos darnos cuenta de la gloria tan grande que tú nos has depositado. Y, Señor, el espectáculo que somos ahora para este último episodio, Señor, en el cielo. Los ángeles, los arcángeles, los serafines, los ancianos, tus ancianos, todos están a la expectativa de ver cómo va a concluir todo esto, Señor, y de aprender todo lo que tú estás haciendo en tu iglesia. Bendito sea tu nombre, bendice a tu iglesia. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, aleluya, aleluya. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga y espero que Dios con este mensaje les haya animado y les haya abierto los ojos a muchas cosas. Dios les bendiga. Hasta la próxima.